Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Café Mayo. Charlemos. Nissan NP300 Frontier. Lista para lo que sea. Dermagloss. Un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC. Viví bien. Esta noche en Lunes de Mina, la reciente manifestación de productores de marihuana en la zona de General Resquín, departamento de San Pedro, deja al descubierto cómo el dinero del narcotráfico mueve la economía de algunas regiones del país. Campesinos que prefieren plantar marihuana antes que mandioca, sésamo o tomate. El tema ha encendido nuevamente el debate en torno a la legalización de la marihuana en Paraguay. ¿Podría un marco legal solucionar los problemas que se arrastran desde hace tiempo? Lo discutimos con nuestros invitados. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Yo vestida por Tinola Borbón, obviamente, como todas las noches. Fíjense qué precioso el bordado que me hizo Tinola acá en este naranja. No sé si es de color naranjo, qué es lo que es esto, pero bueno, parece que naranja. En algunas pantallas es naranja y en otros medio, ¿verdad? Bueno, ya sabes, oral, exacto. Bueno, el teléfono de Tinola, 021 52 50 60, en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y Joseph, el imperio de la belleza, me estaba diciendo justamente acá el doctor Fresco, porque Joseph está en todos lados, ¿cierto? Y encima está en todos lados porque en cada esquina hay un Joseph, ¿eh? Tenés los mejores servicios en el área de belleza integral, siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. Ya sabes de todas maneras que la casa central queda ahí, al costado de la terminal de ómnibus, realmente un imperio de la belleza, ¿eh? Y bueno, y Revlon ya sabes que nos presenta su nueva colección Ultra HD. Bueno, para acá me están poniendo el del esmalte de uña, ¿eh? Entonces no sé qué digo, de todas maneras. Ahí están los esmaltes que son realmente la envidia de todos. Y tienen encima también el brillo, que es realmente espectacular, porque te deja las uñas casi, parecen de acrílico, las uñas tan lindas que te dejan. Bueno, de todas maneras también tenemos Revlon, la nueva colección Ultra HD, que es la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color. No sé si tenemos placas o algo, pero de todas maneras les digo, ya sabes que desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir los labios con una alta definición. Disponible en 20 tonos preciosos. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Bueno, y Victoria Joya, hoy qué lindo. Fíjense que repetí el aro, me volví a poner el mismo aro porque amo este aro. Acá está, miren lo que es, de piedras de colores y oro. Precioso, ¿verdad? Y el mundito este que es un clásico, que uno puede ponerse con cualquier cosa. Acá está, ching, también de oro amarillo. Bueno, muchas gracias. Ya sabes que Victoria queda en Luque, ahí en la avenida General Aquino, enfrente a la Plaza de Luque, y en Asunción queda en Senador Long, 562, entre Bertoni y Lilio. El teléfono en Asunción 608-429 y en Luque 643-095. Victoria Joyas en el Facebook. Bueno, ahora sí, presento a mis invitados. ¿Qué mesa tenemos hoy? Increíble.
los buenos y los malos y los más o menos, todos están acá, ¿eh? No, estábamos tentándonos nomás porque justo le senté de un lado más o menos a los que, no sé, la verdad que lo de Manuel Fresco no sé cuál es la posición que tiene. Bueno, no importa eso, estábamos jorobando con el tema de los buenos y los malos. Acá todos somos malos y todos somos buenos en algo, ¿verdad? No hay ni tan buenos ni tan malos. Bueno, se encuentra con nosotros el ministro de la Senat, Luis Rojas. Gracias por venir, ministro. Pero encantado, Nina. Este debate va a ser interesante. Sí, espero que sí. Con nosotros se encuentra el diputado nacional Edgar Acosta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué le pusimos diputado nacional en realidad? ¿Por qué le pusiste así? Bueno. Está bien. Buenas noches, Mina. Gracias por la invitación. Un gusto compartir con los demás panelistas, así que esperemos que esta noche sea productiva. Seguro que sí. Con nosotros se encuentra también Javier Leiro, presidente de FEDAPAR. ¿Está bien el apellido así? Sí, perfecto. Presidente de FEDAPAR, Federación de Padres... De alumnos de Colegios del De Paraguay. alumnos del colegio, ¿de colegios? De Colegios del Paraguay. Del Paraguay. Bueno, ¿qué tal, Javier? Gracias por venir, ¿sí? Súper bien y también con ganas de aportar preocupación de los padres respecto a qué pasa en los colegios. Sí, sensacional. Está casi representado casi todos acá. Intentamos por lo menos hacer un panel bastante... Con nosotros el comunicador, periodista Raúl Melamed, que fue uno de los que en realidad inició todo este debate hace mucho tiempo que está con el tema, que al principio pensábamos que era un loco al plantear una cosa así, y hoy en realidad muchísima gente lo plantea y países que lo implementan inclusive. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, excelente. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Con nosotros también el doctor Manuel Fresco, director del Centro Nacional de Control de Adicciones. ¿Está bien así, Manuel? Está bien. Psiquiatra. En algún momento fue mi médico también, ¿verdad? Eso no se puede contar, Manuel, al aire, ¿verdad? Mejor que no. Mejor que no. Por eso estoy así de loca. En síntesis, no es recomendable. Gracias por venir, Manuel. Con nosotros también se encuentra Fer Larrea, ¿está bien? No, Fran Larrea. A Fran. O sea, a usted Larrea. le cambiaron de nombre, no hay ningún problema. En realidad soy Francisco, pero todo el mundo me conoce por Fran, pues. Fran, lógico. Sí. Bueno. Y ojalá que no quedemos volados todos después de una charla canábica. Bueno, él es poblador de Cambarembé, de Así ahí mismo, sos, sí. ¿sí? En San Pedro. En realidad ese es un tema. Yo llevo 13 años trabajando como educador en la zona. Como San Pedro es muy grande, Sí. yo tengo mi casa de ahí a 150 kilómetros. Ajá. O sea que yo voy a ese lugar a trabajar. Yo soy educador, yo soy docente en la zona. Yo llevo casi 14 años trabajando en la zona. Ajá, y también sos productor. No, nada que ver. Nada, solamente que ver. educador. Solamente educador. Ajá. Pero como ¿Y por qué estuviste en la manifestación de los...? apoyándole a la gente porque esta es una cuestión interesante porque la interpretación que se le da a la lucha, ¿verdad? Sí. Sinceramente nosotros jamás vamos a defender la producción de marihuana, ni tampoco estamos defendiendo a los narcotraficantes. Lo que nosotros queremos es que toda una ciudadanía, todo un pueblo, toda una comunidad que se dedique a la plantación de marihuana salga de ese trabajo ilícito, porque tenemos que considerar que en nuestro país es ilegal la producción de marihuana. ¿Y se Entonces, manifestaron para qué entonces ustedes? Yo pensé que se manifestaron al revés, a favor de poder producirla, ¿no? no, al contrario, para que la gente deje de producir. La gente deje de producir y busque Pero protestaron porque se destruyeron los cultivos. Eso también es una cuestión que tendríamos que analizar porque una cosa es la destrucción que también es interesante, pero al destruir una producción en donde hay una dependencia productiva, en donde la gente la gran mayoría por la enorme necesidad que hay, se genera una dependencia. No solamente hay una dependencia de los que consumen, sino que también hay una dependencia productiva, en donde el Estado no presenta una alternativa de producción. Entonces no podía destruir nomás sin presentar una alternativa antes. Claro, es un tema muy complejo, mira, no. Hoy se reunieron con el ministro ustedes, ¿no? Hoy estuvimos en conversa. Bueno, en un ratito hablamos del tema. Jenny, ¿cómo está usted? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y por supuesto a la gente que está viendo Red Guaraní a estas horas y está escuchando Radio 1000. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros, pueden opinar sobre el tema de esta noche en nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a las marcas que me acompañan cada lunes, a Joseph por los tratamientos capilares y por supuesto los tratamientos faciales, muchísimas gracias. Y por supuesto a la gente de Segolemba y Tinola por esta hermosa propuesta que tengo hoy. Me voy para el costadito. Tengo un vestido Jackie, combinación amarillo, rojo, azul marino, con un bolerito bastante lindo. Muchísimas gracias a Segolemba y Tinola por la propuesta de hoy. Bueno, Mina, ¿qué te parece si vamos al informe? Ya que estamos hablando de marihuana, en este material les mostramos en qué consiste la planta de marihuana, los componentes, el origen de su uso y algunos datos más. Veamos. El cannabis o marihuana es una planta cuyas hojas cuando se secan se fuman y de la planta puede extraerse una resina que al concentrarla produce otro tipo de sustancia, conocido como el haschís o aceite de haschís. También se utiliza para hacer infusiones y a veces se mezcla con algunos alimentos. La marihuana se cultiva en todo el mundo desde hace varios siglos, ya sea por la fibra del árbol, por las propiedades psicoactivas o para la utilización medicinal. En la China, 2700 años antes de Cristo, se usaba para el reumatismo, dolores menstruales, malaria, beriberi y trastornos oculares. Su uso es milenario también en la India, donde se decía que agilizaba la mente, favorecía la longevidad y potenciaba el deseo sexual. En Europa y América, el consumo se popularizó en los años 60 del siglo XX, con el auge del movimiento hippie. Son muchos los componentes químicos de la marihuana, pero es el THC o tetrahidrocannabinol la principal y la causante de muchos de sus efectos. Efectos. Algunos de los efectos por el consumo de marihuana podrían ser deterioro de la memoria, problemas de atención, problemas para pensar, entorpece la coordinación y la persona puede experimentar psicosis, alucinaciones, delirios, deterioro del sueño y pérdida del sentido de identidad. Fines terapéuticos, un debate científico y médico. En las últimas décadas se han realizado investigaciones enfocadas a los beneficios que podría brindar la marihuana ante ciertas patologías. Algunos estudios determinaron que es eficaz para el glaucoma, para el alivio del dolor, estimulación del apetito en personas con VIH, también para el dolor severo de las formas graves de artritis, convulsiones de epilepsia, afección inflamatoria del sistema nervioso. Además, se usa para controlar los efectos de la quimioterapia en enfermos terminales de cáncer. Son varios los países en donde se fabrican y se consumen productos farmacéuticos derivados de la marihuana. Bueno, está correcto el informe en líneas generales. Pregunto sobre todo al doctor Manuel Fresco. Es así, o sea, estos son los efectos tanto positivos como negativos de la marihuana. Manuel, ¿hay algo más que agregar? No, la marihuana tiene que ser considerada como cualquier droga. Que Paracelso, que era un alquimista de la Edad Media, decía que todo depende de la dosis, que no hay ni drogas buenas ni drogas malas. Es decir, una sustancia puede tener, y en la medicina tenemos muchísimos medicamentos que tienen un efecto muy nocivo para la salud. Los quimioterápicos, por ejemplo, que destruyen células, no solamente las cancerosas, sino también células sanas, etc. Entonces la marihuana debería ser tomada con esa cabeza fría, suelo decir yo, meter la cabeza en el freezer y entender que es una sustancia que puede tener usos medicinales que se está estudiando y que evidentemente acá aparece, ¿verdad? En algunos países ya se utilizan preparados industriales, sí. Pero el problema no es la utilización médica, el problema es la utilización con fines recreativos. Sí. Entonces, lo que tenemos que analizar nosotros no es solamente la planta, sus efectos, sino qué respuesta social ha tenido. Entonces, hay un holandés que hace mucho tiempo planteó que tenemos que ver los efectos que son problemas de la sustancia en sí misma y los efectos secundarios producto de las políticas que se aplican sobre esta sustancia. Entonces ahí tenemos las dos bandejas del tema de la oferta y el tema de la demanda y todo el tema de la narcopolítica, el narcotráfico, etcétera, que son productos de la prohibición. Y en el campo de la salud, a mí siempre me preguntan, ¿qué va a pasar cuando la marihuana sea legal? Y siempre les digo, si la prohibición tiene un fundamento sanitario, deberíamos prohibir el alcohol y el tabaco, que son los problemas que más
dificultades generan a la salud pública. Y en términos de la marihuana, por ejemplo, que hay otras cosas que se plantean sobre la peligrosidad de la sustancia, resulta que si uno mira la probabilidad de generar dependencia, que es el problema sanitario que los médicos atendemos, el tabaco es la que mayor dependencia produce. El alcohol tiene un 15% de probabilidades de generar dependencia en las personas que consumen alcohol y la marihuana tiene menos del 10%. Quiere decir que en términos de riesgo de dependencia, la marihuana tiene un potencial menor en términos adictivos. Pero hay que entender, y alguna vez nos hemos sentado con Raúl Melamed en una mesa y decía, un planteo, yo digo, la marihuana no es ni bendita ni maldita, es una planta como cualquier otra que tiene propiedades psicoactivas, algunas medicinales, otras festivas, y se puede pensar también en alguna cuestión de tipo religiosa, de tipo místico. Tu posición, digamos, ante este conocimiento que tenés más que nadie, digamos, ¿crees que habría que legalizar o no la marihuana? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué vamos? Yo me preguntaría, ¿por qué tiene que estar prohibida? Aparte de lo que vos decís, de que el problema del uso recreativo, me parece reducir el debate a una cuestión que tiene que depender de cada individuo. Yo no sé por qué el Estado tiene que prohibir lo que yo decido ingerir. Además, vos mismo dijiste, el problema está en la dosis, ¿verdad? O sea, farmacón es un término griego que define, ¿verdad? Sí. Tanto el veneno como el remedio. Sí. Entonces acá yo creo que hay que hablar de los mares de fondo. O sea, cargarle la tinta al uso recreativo es algo que debería depender de la decisión personal de cada quien. Y el Estado no tiene por qué meterse en eso. Entonces, voy a terminar. Permitime terminar. Yo creo que hay mares de fondo que no se discuten acá. ¿Por qué está prohibida la marihuana? Pero eso iba, Raúl. No. Lo que yo le decía, ¿está a favor o en contra de la prohibición? Yo le dije, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el fundamento de la prohibición? Y el fundamento de la prohibición no es sanitario. Eso es lo que planteo. Cuando se prohíbe esta sustancia no es por un problema de salud. Tienen otras cuestiones que son las que se argumentan para decir esto se prohíbe. Ahora, lo que vos estás planteando es de otro nivel, si el Estado puede o no puede, si tiene derecho, no. Eso es llevar la discusión a otro nivel, que me parece válido también. Pero vamos a discutir primero las cosas como están. Si se prohíbe o no, porque de lo que se trata es de ver si conviene legalizar, porque en nuestro país, vos sabés, la marihuana, el consumo personal nunca estuvo penalizada. Nunca, ni en la época de Stroessner con la ley 357, la tenencia para uso personal era tenencia para uso personal y no te castigaba la ley. Entonces podemos discutir después si el Estado tiene derecho o no. Así si tiene derecho a obligarte a usar casco, bueno, toda una serie de cuestiones que es si el Estado se puede meter en la privacidad y en la intimidad de las personas. No debería. Ahora, yo creo, antes de ir al tema, quiero ver este otro informe, Jenny, sobre los números de la marihuana en el Paraguay y no sé si en el mundo. A ver. En este informe les exponemos los números exactamente, como decías, Mina, en consumo, hectáreas de plantación de marihuana, incautaciones y demás. Veamos. Consumo. En 2012, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito realizó en Paraguay una encuesta entre los directores de 87 centros de rehabilitación y autoayuda para personas con problemas de consumo de alcohol y drogas. Los resultados arrojaron que la droga que mayor cantidad de tratamientos demandaba era el crack, seguido del alcohol. En tercer lugar se ubicaba la marihuana, seguido de la cocaína. En el quinto lugar, la cola de zapatero, seguido por los fármacos y en último lugar, el tabaco. Primer productor de marihuana de Sudamérica. Aunque no existen estudios fehacientes que determinen la cantidad de hectáreas de cultivo de marihuana, la Secretaría Nacional Antidrogas estima que en nuestro país hay de 5.000 a 8.000 hectáreas de cultivo de marihuana, con una producción aproximada de 3.000 kilos por hectárea. Y si se tienen en cuenta las 2 cosechas del año, cada hectárea de cultivo de marihuana representaría 6.000 kilos por año. Es decir, que Paraguay produciría de 30.000 a 48.000 toneladas de marihuana cada año. Costos y destino.
En Paraguay, cada kilo de marihuana cuesta entre 10 y 30 dólares aproximadamente. El 80% de la producción se dirige al mercado brasileño, donde cada kilo se cotiza a 300 dólares. El resto se distribuye en Argentina, donde alcanzaría 250 dólares el kilo. En Chile, donde llegaría a costar entre 1.000 y 2.000 dólares el kilo. Otros destinos serían Uruguay y Bolivia en menor escala. Incautaciones. Según datos de la Secretaría Nacional Antidrogas, en los 2 años de gobierno de Horacio Cartes, se han incautado más de 936 toneladas de marihuana picada y prensada, lo que supone una pérdida de más de 28 millones de dólares para los narcotraficantes. Además, se han destruido 3.573 hectáreas, lo que representaría en pérdida más de 321 millones de dólares. Así como también se han incautado 6.250 kilos de hachís, cuya suma alcanzaría 625 dólares. Haciendo un comparativo de los 2 primeros años de este gobierno y los anteriores, observamos que durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos se han incautado 104 toneladas de marihuana. Durante el gobierno de Fernando Lugo fueron 208 toneladas y durante el gobierno de Horacio Cartes se han incautado 936 toneladas. En cuanto a la destrucción de hectáreas de marihuana, haciendo la misma comparación, encontramos que durante los 2 primeros años de gobierno de Nicanor Duarte Frutos se han destruido 2.016 hectáreas de marihuana. Durante el gobierno de Fernando Lugo, 2.027 hectáreas. Y en los 2 años de Horacio Cartes se han destruido 3.565 hectáreas de la hierba. Por otra parte, la Secretaría Antidrogas reporta que los departamentos de Amambay, Canindeyú y San Pedro son las principales zonas de cultivo de marihuana. En este último departamento, recientemente, pobladores de General Resquín se manifestaron abiertamente ante las acciones de la SENAT, que en su lucha contra el narcotráfico ha destruido miles de hectáreas de marihuana, el principal sostén económico de la zona. Los productores reclaman al gobierno alternativas de cultivo para abandonar y sustituir la plantación de la droga. Esto, ministro, es así, o sea, los informes más o menos en cifras estamos en lo cierto. Estamos bastante, son cifras oficiales. Sí. Acá es una cuestión primero que quiero dejar bien claro de posturas. La ley tiene, la SENAT tiene esa doble función y me corresponde a mí tener la doble función. Una de agente de aplicación de ley es ilegal porque la ley lo dice así, la vamos a combatir. Por otro lado, me corresponde la función política también, porque soy un ministro político, y estamos en un gobierno moderno. Eso significa que estamos abiertos al debate. La SENAT va no solo a participar de los debates, sino va a promover los debates serios, porque cuando hablamos de construir políticas públicas necesitamos partir de la realidad. Realidad, como dijo... como claramente este material hablaba, datos no científicos, datos empíricos, y realmente construir políticas públicas con datos empíricos no es recomendable. Entonces, celebramos el debate, Mina, vamos a participar del debate activamente. Ahora, este tema de por qué legalizar la marihuana, diputado, ya hubo otros diputados en periodos anteriores que no sé si llegaron a presentar, pero intentaron, por lo menos tenían un proyecto de ley, y ahora vos tenés también un proyecto de ley que pretende legalizar la marihuana, o sea, despenalizar o legalizar. A ver si podés explicarnos, diputado, ¿cuál es tu intención? La intención es traer al tapete la realidad de lo que sucede en nuestra patria. Y marihuana, con ley o sin ley, en las esquinas vendiendo, o sea, 2.000, 2.500 guaraníes el paquetito. El ministro me va a desmentir si no estoy en la realidad. Entonces, las políticas represivas no van a acabar con el narcotráfico. Y la legalización para mí es la única forma de acabar con la criminología asociada a la drogadicción. Me parece que, cuando yo veo el informe presentado, que definitivamente es muy auspicioso en este gobierno, es más, seguramente Horacio Cartes está mirando, o sus asesores estarán muy contentos. La realidad, cuando se destruye plantaciones de marihuana, lo que está pasando es que por la ley de la oferta y la demanda, las hectáreas no destruidas aumentan el precio. Y como se envía a otro país, cada hectárea destruida y no le alcanza a un narcotraficante está feliz. O sea, para mí no es un éxito combativo destruir, no pasa por ahí.
porque eso inclusive va a hacer que la criminología aumente más porque más gente va a querer cultivar la marihuana. Entonces, cuando hablamos de la legalización y antes de presentar algún proyecto bien definido, lo que yo planteo, y ahí celebro la llamada del ministro en estos días, en abrir un gran debate antes de la presentación del proyecto. Y si esto amerita, una vez estudiado o compartido con otros exponentes que están a favor y en contra, si no amerita o amerita cambiar la ley, imagínense lo que dice el artículo 33 de la ley vigente que sanciona a los que trafican y a los que cultivan. Todos estos campesinos que estuvieron haciendo manifestación, ¿sabes cuánto es la pena carcelaria mínima? Si se cumple la ley, de 10 a 20 años. Tienen que ir todos presos. Entonces, vamos a ir otra vez al tema de la criminología, al que cultiva, al que consume. O sea, vamos a llevarle, porque ¿cuál es? En este caso es el que cultiva y lo vende, digamos. El cultiva no, pero el que produce, acá te leo textualmente, el que sembrare, cultivare. Pero no el que consume, tengo entendido que el que consume. En el consume hasta 10 gramos está permitido, a partir de 11 gramos también está penalizado. O sea, a lo que voy, mira, nosotros si criminalizamos el que produce o el que consume, en realidad le estamos protegiendo al narcotraficante. Para muchos lo que entienden y aprovechamos tu espacio, cuando nosotros estamos diciendo legalizar, es más, estamos en contra de los narcotraficantes. He recibido muchísimas llamadas, mensajes. El 70% de ellos me dicen que soy un estúpido por meterme con relación a los narcotraficantes porque ellos son los más enojados. Y 30% me dice, sos valiente, pero esto te va a destruir políticamente porque nadie quiere tocar un tabú. Porque en nuestro país pues, no se quiere tocar los temas importantes. Entonces traigo a colación el aborto. Nadie quiere tocar inconstitucional por la realidad que hay aborto. Entonces hay que tocar, y ahí sí celebro la apertura del ministro como ministro que efectivamente lucha contra el narcotráfico, pero está abierto a debatir si este no es el momento de ampliar desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista recreativo, pero hay que analizarlo a profundidad. Claro, porque en realidad tiene varias aristas este tema de la marihuana, ¿verdad? Y tenemos que ver cuál de estos encaramos en una hora de programa que tenemos y con 6 invitados. La primera preocupación que yo me imagino que es la de FEDAPAR, digamos, y la de muchos padres, a veces por ignorancia y otras veces porque tienen esa posición, digamos, es, a ver, el consumo, y ahora que hay un médico, hay personas entendidas también en el tema, ¿verdad? El consumo de marihuana, independientemente de que si el Estado tenga derecho, después vamos a discutir eso, pero el consumo de marihuana, ¿hace daño o no al ser humano que lo consume, ¿verdad? Y a terceros. ¿A qué me refiero? Vos cuando estás borracho, digamos, aparte de que te va quemando algunas neuronas, digamos, también, si manejás, por ejemplo, podés atentar también contra la vida de otros si estás en estado de ebriedad. Entonces yo te pregunto, el consumo de marihuana, ¿ustedes están preocupados como padres? ¿Ustedes no están de acuerdo? ¿Por qué? A ver. Bueno, hay un tema que me parece importantísimo que todo el mundo acá dijo y que estamos todos de acuerdo. La droga, la marihuana es una droga. Es una droga que produce alteraciones en el sistema nervioso central, que puede producir alucinaciones, que puede producir cuadros depresivos, que puede producir cuadros psicóticos. Entonces, si se permite la utilización de una droga que produce este tipo de situaciones, este tipo de efectos, imagínate cómo no se pueden sentir los padres, la gente que nos está viendo, la gente que tiene hijos. Y también sabemos, y está sumamente estudiado, de que el primer paso para la utilización de drogas duras es la marihuana. Generalmente la gente que consume cocaína, que consume ácido, que consume cualquier otra sustancia dura, pasó sí o sí en un 90% por el consumo de marihuana. Esto es así, gente, a ver. Porque es la preocupación efectivamente que escucho siempre. Planteó de una manera que si uno entiende el pasaje a las drogas duras o a las drogas ilícitas, en general comienza con la marihuana en un chico que ya ha fumado tabaco y ha tomado alcohol antes. O sea, en esta estadística que apareció ahí es muy claro, pero muy confuso por otro lado, porque el tabaco está al final. Y es obvio, ¿verdad? Gran parte de la población que consulta no lo hace porque tiene problemas de salud, lo hace porque está obligado por la ley o está obligado por la familia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es cierto que cualquier sustancia tiene un riesgo, como tomar alcohol, pero no todas las personas que toman alcohol se vuelven alcohólicos. Entonces, cuando se habla de consumo, hay que entender que hay diferentes patrones de consumo y no todas las personas tienen la misma respuesta. Entonces, es cierto que algunas veces la persona puede desarrollar todo lo que dice el doctor, alucinaciones, depresión, ideas paranoides, etcétera, pero no todas las personas presentan eso. Entonces, acá tenemos que ver que el consumo de una sustancia, cualquiera sea,
no siempre produce todos los efectos nocivos que esta sustancia puede llegar a producir. Pensemos en el alcohol. Si nosotros pensamos que todas las personas que consumen alcohol son alcohólicas, más del 80% del país va a ser alcohólica. Y muchas personas consumen alcohol sin tener problemas por el consumo. Y muchas personas fuman marihuana sin tener problemas de salud por la marihuana. Después voy a decir lo que va a pasar. Menos, digo, no hay porcentaje de decir cuánta gente que fumó marihuana luego pasó a otras drogas. Hay un porcentaje de adicción del 9% real. Estudios científicos, de cada 100 personas que fuman marihuana hay un 9% de personas que pueden desarrollar adicción a las drogas, ¿verdad? Y después hay un dato importante cuando hablábamos del tema país y de la importancia que tiene para un gobierno este tema. Yo digo lo siguiente, si el gobierno está para cuidar a sus ciudadanos y darles salud física y psicológica, ¿cómo va a permitir que sus propios ciudadanos, niños y jóvenes, ingresen a consumir una sustancia que podría darle adicción y que podría entorpecer su nivel de vida? Yo creo que el tema de la adicción no tiene que ver mucho con el consumo, sino con la personalidad de cada uno. O si no, todos seríamos alcohólicos porque encontramos alcohol se vende que es libremente de todas partes. Yo tengo un hijo que cumple esta semana 23 años, nunca ha probado ni una sidra. O sea, no creo que pase por ahí. Es más, el tema cuando dice que es habilita para la incursión para otras drogas, a mí podemos hacer la lectura, por eso es importante el debate. Si no está abierto, si nosotros no legalizamos y ampliamos el debate, cuando una persona que está adicta a la marihuana está desesperado y no encuentra, como el microtráfico está en todas partes, eso mismo puede hacer al no encontrar que acceda a otro tipo de... O sea, miremos del otro lado también, que al no encontrar fácilmente y le dan otro tipo de sustancias y prueba. Acá en el Paraguay cualquier persona es adicta a cualquier sustancia. ¿Por qué? Sí. Una apreciación al respecto. Acá creo que hay que separar un poco el debate para organizar. Estamos hablando de la legalización, del proyecto de legalización, que si bien es interesante y hay que abordarlo como una opción dentro de un conjunto de otras medidas, pasa lo siguiente, estamos compartiendo antes de entrar, calculando que el 10% de la población paraguaya, cosa que yo creo que ni el 1,algo% no llega a tener incidencia en el consumo del cannabis. Si el 10% de la población paraguaya, 700.000 paraguayos, consumieran 2 porros de 5 gramos cada uno, todos los días, durante todo el año, harían falta en el país, solo para el consumo interno, 504 hectáreas. Solamente ver. Eso significa que en un promedio de 5.000 a 8.000 hectáreas, el excedente sería casi el 80%. Sí. O sea, ¿a dónde va el 80%? Va a la región. No podemos avanzar. ¿Y cuál es el problema de exportar? Porque es prohibido. ¿Se exporta soja? ¿Por qué no puedes exportar Porque es cannabis? prohibido, fuera del contexto internacional, una medida de legalización con el objetivo de bajar la criminalidad es abordar solo una parte del problema. Y no podemos acá que sea legal y el mercado del 80% del consumo, Brasil sea ilegal, Argentina, Chile. Sí, pero digamos, miles de mercaderías ilegales metemos en Brasil y ellos también meten. Y bueno, pero eso sería... La de tu jefe, el presidente, por ejemplo. Él produce cigarrillo y la diferencia será... Tabaco. Tabaco. Cigarrillo, es lo que eso vos estás sería, diciendo, ¿verdad? Sí, no, lo que yo estoy diciendo es que... ¿A dónde va? Vamos a hablar de los cigarrillos entonces. ¿Cuánto se produce acá? ¿Y cuánto se exporta? O sea, si para el consumo interno, ¿verdad?, que vos estás hablando, se necesitan tanta cantidad de hectáreas de tabaco, seguramente igual de lo que vos estás diciendo, un poco más. Sin embargo, te puedo asegurar que se planta más tabaco que marihuana en el Paraguay. No, pues ya está, ¿A dónde va todo eso? Es la misma lógica. Y bueno, pues el problema es que fuera del contexto regional, Paraguay no puede implementar una medida que favorezca directamente a la criminalidad si el objetivo es disminuir la criminalidad. Mientras el mercado brasilero, el chileno, el argentino sea ilegal, Paraguay no produce para el consumo interno. Es una falacia, eso no es Ministro, cierto. muy importante la precisión. Permitime. Pero quiero decir nomás, hace un mes atrás se aprobó en la Cámara de Diputados, usted sabe, ministro, en Chile, también ya el tema del cannabis. Hace 2 años que se viene debatiendo en Brasil. O sea, ¿por qué no podemos entrar en el debate a nivel de Mercosur? No, también? hay que entrar en el debate. Porque es simpático. Resulta ser que en la Segunda Guerra Mundial, porque Suecia era nazi, los alemanes y los austriacos los hizo, entonces van a decir, vamos a ser nazi también nosotros.
O sea que porque en Argentina no está despenalizado ni en Brasil, nosotros vamos a seguir manteniendo este status quo, permitime terminar, que es la represión y la persecución a nuestros compatriotas. O sea, helicópteros, armas largas, todo eso que vos usás para perseguir campesinos, ¿verdad? Con foizas, ¿verdad? Y con elementos de cultivo. Me parece demencial. O sea, justificar porque Brasil no despenaliza y Argentina tampoco, vamos a seguir nosotros entonces reprimiendo a nuestros compatriotas. Si me das, si el objetivo primero que el consumo no está penado. Cualquiera consume hoy en día, con ley o sin ley, va a cualquier lado y consume a 2.500 guaraníes. Es una realidad. Si el objetivo de la legalización es exclusivamente habilitar a que la marihuana paraguaya, que para que satisfaga el mercado legal de consumo requiere menos del 1%, o sea, 50 hectáreas, 10% exagerando, va a fortalecer exclusivamente al 90% de los que se dedican a esta actividad, porque van a meter ilegalmente en un país donde es ilegal. Yo no digo que esté bien o mal, digo solamente que no podemos abordar fuera del contexto regional. Sí se puede, y te está faltando un detalle muy importante. Pero me decís luego la pausa, porque eso es lo que quiero saber justamente, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la ventaja, digamos, de legalizarla? ¿Cuál es la ventaja? A ver, quiero que ustedes argumenten para que también entonces podamos escuchar, a ver... ¿Después de la pausa? Después de la pausa, luego de la pausa. Usted hoy, Melamed, hace lo que yo digo acá. Por lo visto. Bueno, la otra vez hablé toda la noche con un amigo que no veía hace tiempo, sin preocuparme de nada, ni de las recargas, porque ahora, ya sabes, con los nuevos planes libres de Tigo, podés hablar y navegar sin preocuparte por las recargas, con notificaciones permanentes para controlar lo que consumís y con una nueva factura fácil de entender. Envía sin costo, atención, la palabra libre al 458 y la gente de Tigo se comunica contigo. En Tigo crean un nuevo mundo postpago porque en Tigo el centro sos vos. Esperen un segundito, por favor, ahí no hablen un ratito. Pharmacenter, ya sabes que cumple 32 años al ritmo de tu corazón y sortea fabulosos premios. Ahí está. Si sos cliente fiel, por cada compra de 50.000 recibís un cupón electrónico y entras al sorteo de 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón cada uno de prendas deportivas, 10 gift cards de 500.000 cada uno y 5 reloj pulsera Gear Fit. No te lo podés perder, así es que apúrate. También participan las compras realizadas a través del call center 021-438-8000 o asterisco 4388. Anda, compra y gana Pharmacenter, ya sabes, Pharmacenter nos cuida. Bueno, y estás cansada, ¿Te parece que te falta energía? Bueno, yo voy de verdad a empezar a tomar ya, porque están en Paraguay por fin, Ahí está, Woman's Ultra Mega, desarrollada por GNC, o sea, GNC en castellano. Ahí está, GNC, para la mujer activa, con vitaminas, minerales, oligoelementos, en la cantidad exacta de los componentes para vos. Y lo tenemos ahora acá en nuestro país, así que aprovecha. Podés conseguir en las farmacias más importantes de venta libre y ante cualquier duda, obviamente, consulta a tu médico. Representa y distribuye Bioethic Pharma S.A. Ahí está, GNC. Ahí está, Woman's Ultra Mega. Te recomiendo. Y después le voy a recomendar otra que es espectacular para el cutis. Fabuloso. Bueno, empiezo a tomar porque la verdad que necesito una energía. Me faltan 3 años, imagínense. Así que necesito, ¿verdad? Bueno, pausa y volvemos. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas. O envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos.
El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Pharmacenter te cuida. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. ¿Qué tal, amigos? Esta noche en 30 minutos. No cayeron en la tentación. Ofrecieron dinero para liberar carga de droga. Policías no aceptaron. Resaltar que acá lo que hubo una fidelidad del personal. Gobierno se disculpa por arrear niños que perdieron contacto con su familia. ¿Cuántos años tenías? 8 años. Y mi hermano 9 años. El resumen de estas y otras informaciones puntualmente a partir de las 23:30. Mi nombre es Jorge Galeano. Los espero. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados.
Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Bueno, ya sabes que la Cooperativa Universitaria celebra en este 2015, sus 42 años de vida institucional. Utilizando los servicios de la Cooperativa Universitaria podés ganar 42 fabulosos premios, uno por cada año. Sortean 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetros, más 40 premios, entre ellos televisores, lavarropas, tarjetas de crédito, prepagas, tablets, etcétera, etcétera. Entérate de cómo participar en www.cu.coop.pi o llamando al 6170-000. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Bueno, encontrás todo para la construcción en un solo lugar. Ya sabes, Mateco Materiales de Construcción, stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Eso significa cemento, varilla, piedra, arena, alquiler de contenedores y servicio de fletes y mucho más. Estoy con problema de la garganta. Encontrá todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, ya sabes que cargas potencia y calidad con las naftas de Barcos y Rodados. Están formuladas especialmente para responder a las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados. Bueno, fuera de la pausa decíamos, a ver, hay diferentes aristas de cómo tocar el tema de la marihuana, la legalización o no. En un sentido, a ver, en términos de los efectos, tanto en la población del que consume y de terceros, digamos. Entonces, a ver, el legalizar va a hacer que más cantidad de gente consuma, esto va a generar un caos en la sociedad, etcétera, etcétera. El otro tema es si en realidad legalizando vamos a acabar con el tráfico, digamos, con el tema del narcotráfico, o vamos a ayudar por lo menos a que eso se disminuya. Y en tercer lugar es el problema social, digamos, que finalmente es un rubro de la agricultura dentro del país, digamos, ¿verdad? De la producción. A ver, ustedes, vos, ¿por qué estás de acuerdo o crees que debemos legalizar, Raúl? Bueno, primero que nada es un derecho de cualquier ser humano elegir lo que consumir, ¿verdad? O sea, qué ingerir, qué no ingerir, algo que compete a una responsabilidad personal. No, pero eso, a ver, ese es el primer elemento. Primer elemento, la libertad de elegir, ¿verdad? Bueno, pero uno tiene libertad. Es un derecho inalienable antes de las leyes, el hecho de que vos puedas ejercer tu libertad de elegir mientras no dañes a otro. Bueno, mientras no dañes a otro. ¿Y qué pasa? ¿A quién dañás consumiendo marihuana, incluso comprando o el que te vende? Es un consenso entre dos personas. Y no le dañas a nadie, ni le perjudicas. Bueno, pero supuestamente, por eso digo, yo soy absolutamente ignorante en el tema. Supuestamente también, cuando consumís de más cantidad de alcohol, está penado, digamos. O sea, te sacan el registro, te dan una multa, etcétera. Entonces también, digamos, con la marihuana, si produce estos efectos que dicen, podés también dañar a tercero en ese estado, digamos. Yo creo que no se puede comparar lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque el alcohol sí sería una droga más bien más dura. El cannabis, yo diciendo en lo que dice aquel caballero, de que es una droga, para mí es una planta medicinal por sobre todo, y también tiene otros usos, que es lo que está omitiendo el ministro aquí. Claro, pues decíamos también que la morfina, si es por eso, también se usa en momentos para calmar el dolor, etcétera, digamos, pero no podés andar, hay uso medicinal, pero no podés andar todo el día con morfina, porque obviamente primero que te va a hacer pelota y en segundo... El tema es que la morfina es algo químico, la marihuana es algo natural, ¿verdad? Para mí esa es una gran diferencia. Y aquí hay realmente una perversidad en la legislación. Te quieren hacer creer o ver de que la marihuana, la hoja de coca, la heroína, la morfina, está todo dentro de una misma bolsa como si fueran drogas peligrosas de la misma categoría. Y eso el sentido común te dice que no es así. Simplemente por el cannabis... O sea, vos estás de acuerdo que se legalice simplemente porque crees que los ciudadanos tienen derecho a consumir lo que quieran. Pero eso en primer lugar. Eso en primer lugar. Segundo lugar. Vos te vas al supermercado y podés comprar Racumín. Hay un tarro de 5 kilos que dice Racumín y una calavera que te dice que sí consumí, eso te mata. Y te vas a la cajera y te dice, ¿tiene factura, señor? Es todo lo que te dice. La marihuana que, ¿verdad?, te hace evacuar y todos esos efectos positivos medicinales, está prohibida. Es un yuyo digestivo que también tiene otros efectos. Entonces, ¿te imaginas vos? Me dirás, pero no vas a comprar Racumín para consumir vos, sino para matar ratas en la cocina. Pero es una cosa que voy a decidir yo. Pero en el supermercado vos podés perfectamente comprar un veneno letal
¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué no puede comprar marihuana si no es letal? A ver, ¿por qué? Ustedes, no les pregunto. La ley prohíbe. Ya sé, pero ¿que una ley estúpida entonces o qué pasó? Bueno, ahí pues... Por eso, lo que pasa, mira, si tenemos que cambiar o no la ley. Se está vendiendo un discurso, y eso es últimamente y muy fuerte, de que la marihuana es algo leve, light, no hace nada, fumarlo más es natural, es como fumar una lechuga. O sea, ese es un discurso que ya venimos escuchando desde hace tiempo, ¿verdad? Sin embargo, todos los estudios científicos, todos avalan de que hay cambios importantes en el sistema nervioso central, en el comportamiento de las personas, en la conducta, en la personalidad, y que son detonantes de otros problemas mucho más importantes. Y eso no lo digo yo, lo dicen los libros, ¿verdad? Sin embargo, se quiere vender a la marihuana como algo bueno. Toma una Coca-Cola, no te hace nada, ningún efecto, ¿verdad? Y sin embargo, detrás de todo eso hay una preocupación muy grande, muy grande. Y últimamente, y seguramente hay gente que nos está escuchando, estuvo viendo, en algunos colegios de Asunción han habido acontecimientos en los últimos días muy graves. ¿Qué pasó? Y han aparecido gente vendiendo marihuana en los colegios. O sea, los chicos que estudian en el colegio. Propios chicos del colegio vendiendo marihuana. ¿Verdad? Eso quiere decir, lo que nos lleva a la conclusión es que esto que antes era un desconocido y que prácticamente algo que no existía en un colegio en Paraguay, un colegio privado, sumamente céntrico, sumamente grande, con muchísimos alumnos. ¿Qué pasó después cuando descubrieron? No sé cómo terminó la historia, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar es que realmente se está volviendo masivo. Realmente, eso de que exportamos el 80%, cada vez exportamos menos y cada vez nos quedamos con más tal cantidad. Vez que el 80% en relación a que cada vez producimos más, digamos, más hectáreas. Pero eso no significa, tengo entendido, que Luis minimice la cantidad de consumo que hay, ¿verdad? Absolutamente, el consumo es lo que dice la proporción de lo que se cultiva, ¿verdad? Y la proporción que queda para el mercado interno. Pero no es que él minimiza que no se consume. Te podría decir, aquí también Fresco podría acompañar esta propuesta, de que 20 años atrás no teníamos las consultas que tenemos ahora en psicología y en psiquiatría respecto a adicciones por drogas, en la proporción que hoy en día aparece. No, eso no hay ni una duda que el consumo ha aumentado, digamos, ¿verdad? Eso me parece que nadie discute. Permiso. Sí. Le quiero hacer una pregunta al caballero. ¿La marihuana está prohibida o está liberada? El consumo está liberado, como acabo de escuchar. Pero la marihuana, la producción, la plantación, ¿está prohibido o está liberado? Está prohibido. ¿Y entonces cómo hay tanta? O sea, y porque está al margen de la ley. ¿A qué apuntás vos? ¿Vos querés sacar la marihuana de las calles? ¿Vos querés que tu hijo no corra el riesgo de consumirla? Porque hay todo de balde en cualquier lado. Yo te pregunto, ¿cuál es el estatus legal actual de la marihuana? La prohibición. Claro. Y te quiero apuntar que por eso es que abunda. O sea que si realmente vos querés quitar la marihuana de las calles, lo que tenés que es abogar por la despenalización. ¿Por qué? Porque justamente... Eso ha sucedido en muchos sitios y no ha dado éxito, Raúl. Voy a responderle. Porque la marihuana no es simplemente una hierba que se usa para el mambo, ¿verdad? O sea, el uso recreativo. La marihuana tiene otros usos y ahí entramos en los mares de fondo porque está prohibida. ¿Cuánta gente usa marihuana en Paraguay para uso de fines médicos? ¿Cuánta gente? Y no se puede usar si está prohibido. ¿Cómo se va a usar? Entonces le voy a preguntar al doctor. Pero abunda justamente porque está prohibida. Y gracias a que está prohibida, es negocio. Y gracias a que es negocio, hay en todos lados. Entonces la gente va y vende en los colegios. Ahora, si vos legalizás y le agregás otros usos o le agregás valor industrial, en vez de convertir en ceniza, convertir en divisa, entonces la marihuana se va a utilizar para hacer papel, para hacer nafta, para hacer comida, para hacer medicamentos, para hacer casas y otros usos que tiene. Pero mientras esté prohibido el cultivo y la producción, ¿cómo vas a usarla de esa manera? Ahora lo que dice... ¿Qué querías decir, Manuel, cuando diste la palabra? No, que me parece que estamos desviando el tema. Porque yo te decía al principio, el tema legislativo tiene que apuntar a algo. Y yo te dije, ¿qué se busca con la prohibición? ¿Qué es lo que buscamos? Y el tema de la ley para resolver ciertos problemas es antiguo. Platón ya tenía una cosa ahí con el vino y después acá también se hablaba del tema de la prohibición legal. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es primero, no es por qué está prohibido, sino qué es lo que quiere proteger el marco jurídico. Sí. Y en base a eso podemos discutir después si es mejor que sea legal o no. Y bueno, ya terminar. Sí. Es evidente
que la prohibición genera toda una cuestión del narcotráfico, todo el tema de la plata, etc. Yo no estoy muy de acuerdo que si se legaliza en tema sanitario va a mejorar porque la gente supuestamente porque es ilegal y porque está prohibido quiere. No es cierto, porque en términos de los factores de riesgo para la salud, hay 10 de la OMS. El 9º lugar tienen todas las drogas ilegales juntas, todas. El 10º es agua no potable, después vienen las drogas ilegales, después viene la gente come mal, no hace ejercicio, etc. Y los 2 primeros son, primero alcohol, segundo tabaco, como factor de riesgo para la salud y son drogas legales. Entonces el tema de la legalidad o no de las sustancias. Sí. Yo aprendí mucho con Alcohólicos Anónimos. Hace muchísimo tiempo estoy metido con Alcohólicos Anónimos. Dicen el problema no es el alcohol, el problema es cómo se consume. Y todas, y ahí vamos a discutir con Melamed, todas las sustancias para vivir en comunidad y todas las regulaciones son necesarias porque nadie puede hacer lo que se le da la gana. Yo no puedo tener una 45 acá y andar por la calle como un cowboy porque el Estado no me puede prohibir o por lo menos no me puede evaluar cómo ando de la cabeza para venderme un arma. Entonces tenemos que tener un sistema de regulación que incluye... Felizmente en desacuerdo contigo, pero radicalmente. Porque acá pareciera que el doctor, que el presidente... Aparte dice, estamos desviando el tema. ¿Y qué es lo que desvía el tema? Parecer que lo que nosotros estamos queriendo es que se incentive el consumo. Está equivocado usted. No, es así, de ninguna manera. Lo que el proyecto en sí quiere es justamente abrir el debate y no ser tan conservador y no a debatir ampliamente este tema. ¿O usted piensa porque está prohibido en los colegios no se va a seguir defendiendo? No, permítanme, yo solo digo, si la propuesta estamos debatiendo. Primero la propuesta va encaminada sobre 2 ejes principales. Uno, el tema de la criminología y el tema de la salud pública. Si usted dice no hay nada en relación a la salud pública, bueno, justamente porque no está permitido. Con relación al narcotráfico, en sí la marihuana no es el problema es el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, si nosotros liberamos, ¿cuál va a ser el negocio si va a estar permitido? Ahora, el ministro dice, el problema es que Brasil y Argentina, pero eso es otro condimento, analicemos como Mercosur. Y el otro tema de salud pública. El Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades, una de las más prestigiosas en Estados Unidos, sin ser médico le estoy diciendo, ha empezado una investigación profunda de que efectivamente lo relacionado al uso medicinal del cannabis puede estar, imagínense lo que es para niños y adultos con relación al cáncer, epilepsia, Alzheimer. No podemos cerrar nuestra mente, o si no van a aparecer ahora que nosotros queremos que la gente consuma más. Y el objetivo no es eso, definitivamente. Con la prohibición que hay ahora, hay muchísimos adictos. ¿Por qué no podemos abrir el debate? Inclusive puede hacer un mejor control de la gente que está consumiendo. La marihuana no produce adicción. Y bueno, si el problema es la narcopolítica. La narcopolítica es ilegal, ¿verdad? ¿O es legal? Ilegal, ¿verdad? Entonces, si es ilegal, que se vea la justicia. No abrir la puerta. ¿Qué tiene que ver la narcopolítica? Abrir la puerta, que haya en todos lados para que se termine la narcopolítica. Acá, la forma que usted está diciendo es que lo que debatimos ampliamente estamos que consumamos. Y al contrario, yo estoy exponiendo ahora porque la lucha es contra los grandes narcotraficantes. Se criminaliza y se tiene. La cárcel de Tacumbú está como 800.000 personas. No sé si con la administración acá de Roja, de gente porque consumió productos. O sea, esa es la solución que le damos. Perdón. A ver. Acá estamos un poco desordenando la situación. El debate es sano, hay que debatir. El problema de droga es un problema complejo. Tiene 2 aristas, lo que es sanitario, salud pública y lo que es la reducción de la criminalidad. Entonces las medidas, los proyectos de ley deben contemplar ambas dimensiones. Y yo quiero hablar un poco de lo que es la realidad en el Paraguay. La marihuana que produce Paraguay, ínfimo es lo que va al mercado local, aunque esté en aumento. No vamos a evitar que la marihuana, que no es negocio venderla acá. Bueno, es negocio, acá claro, es más barato. Un porrito sale 2.500 guaraníes, ¿verdad? Entonces, si hablamos de aplicar una medida de legalización de la producción, fuera del contexto internacional no va a funcionar, a eso me digo. No digo que esté correcto, no va a funcionar porque el crimen organizado va a trabajar igual y va a vender a los países donde sí es prohibido y sí es rentable. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay cannabis, hay cáñamos que no tienen la concentración de THC que cause efectos directos en la persona. Estamos analizando, va a venir un laboratorio de Italia,
va a instalar, yo le llevé inclusive a un programa acá a Raúl, lo que es la muestra de alimentos hechos sobre el cannabis. El papel que resiste mucho más, y creo que el origen del problema de la prohibición fue un problema comercial de hace tiempo. Ese es el problema, ese es el mar de fondo, Sí, el papel, claro. las telas Claro, y la industria claro. farmacopea. Y se reduce el debate a esta boludez del uno consumo de y el los- mambo. Es uno de los problemas, Raúl. Lo concreto es que es ilegal y se lo combate. Ahora, el debate es para rever posiciones sobre base científica. ¿Entendés? Y hay que buscar las bases científicas. Mira, si me decís, Yo no confío ¿cuántas- mucho en las bases científicas porque hasta ahora la guerra contra la droga supuestamente tiene bases científicas. No, porque ¿Cómo se que encaró no? mal, porque creyeron que el narcotráfico se le combatía incautando sustancias y eso mantenía la rentabilidad del negocio. Ahora se habla de otra cosa, atacar la estructura criminal, atacar el centro de la estructura criminal. Y ahí... ¿Y cómo se ataca eso? Despenalizando. No, legalizando. no, ojo. Pero La- lógico. la legalización- Y deja de existir. Se va a imponer... Es como que le declara la guerra al Cedrón, al Toronjil, No, al no, Siempre no es Viva, a así. Flor El de tabaco Tilo. es legal y Y eso no quiere decir que no se utilice como una mercancía que se Prohibí un poco las contrabandea. naranjas, vamos a ver si no hay carteles de naranjos Pero te traficantes. digo nomás, el tabaco ¿Eh? es legal, el tabaco es legal y lo mismo hay Tráfico de un tabaco. crimen organizado alrededor del tabaco, así como hay un crimen alrededor. ¿A quién te estás por refiriendo? ejemplo, por ejemplo, los psicofármacos. Pregunto. Los psicofármacos que se venden con recetas, eso, traen de la Argentina directamente. Bueno, pero entonces, ¿qué Traen. tenemos que hacer según vos? Hacer cumplir la ley. O Una sea primera que- parte. o Una sea- primera parte es que la ley se cumpla. No, 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 Cosa ¿tenemos que en cambiar o no Paraguay esta ley? No se tenemos- cumple. tenemos que ver. ¿Eh? Mina, por favor, escúchame. Yo pregunto de la voluntad de qué pueblo, de qué soberano pueblo de la República del Paraguay surgió la idea de prohibir una planta que la usamos hace 215 años, desde el doctor Francia hasta hoy. Mientras yo estoy hablando, la marihuana medicinal se usa a lo largo y ancho de la República del Paraguay. Vos, todos teníamos algún pariente que está usando en este momento la marihuana medicinal. Entonces, ¿de dónde viene esa intención de prohibir algo que es nuestro uso, nuestra costumbre? Cuando que la ley debería proteger eso, es la que está encargada de penalizar algo que nos identifica históricamente, algo que es nuestro, algo que usamos nosotros. Entonces, Ahora, ustedes, digamos, que hicieron una manifestación, ¿verdad? Ahora no me queda tan claro, porque vos decís, nosotros no, o sea, ellos no quieren plantar marihuana, sino que el problema es que hay un alto nivel de gente que vive de la marihuana, ¿verdad? Y yo te pregunto, porque según el ministro Luis Rojas, no es que tienen sus parcelitas y ahí plantan su marihuana y le venden a un recolector, ¿verdad? hay casos. Sino que en líneas generales son plantaciones de un narco, qué sé yo, de mina narco, ¿verdad? Que tiene varias hectáreas y le emplea a Manuel, a Luis, a vos, para que trabajen en mi tierra y te paga un salario y vos cultivás. ¿Cuál es realmente el mecanismo en términos mayoritarios? Hay mucha gente con pequeñas parcelas cultivando y le da a un acopiador, digamos, después, y que llevan al Brasil o donde sea, ¿verdad? O en realidad son grandes hectáreas de narcotraficantes grandes y los muchachos trabajan para ese narcotraficante. ¿Cuál es el mecanismo? A ver. Acá hay que considerar que los productores es un negocio, un negocio claro. ilegal, y en este negocio hay alguien que gana. Exacto. Y es el narcotraficante, ¿verdad? Ajá. Pero te el digo, productor, ¿el productor qué mira, hace? yo ¿Trabaja para otro, digamos, en su tierra o en su propia tierra? ¿Cómo suele ser? ¿Hay más cantidad de gente que en su propia tierra planta la marihuana o hay más cantidad de gente que está trabajando en la tierra de otro y le paga un salario, digamos? Yo creo que la gran mayoría, lo que tienen su finca, lo hacen ahí, ¿verdad? Pero yo no sé, hay que investigar. Este es un tema sumamente delicado. Imagínate, las grandes extensiones de tierra, los que tienen las grandes extensiones de tierra, eso hay que investigar. Si no mandan a hacer con fuerza de trabajo, hay que ver que... ¿Cómo es realmente? Hay que investigar. Bueno, hay muchos temas. En primer lugar, la marihuana fue evolucionando. Yo creo que la marihuana trajeron los españoles del Asia, si más no recuerdo. De Francia, Raúl, corregime, porque yo soy un admirador y no encontré literatura que hable del uso tradicional de la marihuana en aquel entonces. Pero bueno,
1517 por primera vez viene a Chile. Trajeron los españoles. Los españoles trajeron a Chile. O sea, no es una planta autóctona, originaria. Como otra, la cáscara de banana va a agarrar y convertir en alucinógeno también, ¿verdad? Pero bueno, yendo al tema del compañero. El negocio de la marihuana traen los brasileros. Utilizan sectores vulnerables suburbanos en zonas de frontera, y el campesino en Boriajú, que no tenía su tierra, comienza a plantar en el monte ajeno y comienza a vender sin salir de la cadena de pobreza al acopiador brasilero. El paraguayito aprendió el negocio y apareció la figura del intermediador, del acopiador primario, los nenecos, los muchachos que al campesino ya le pagaban por día 30.000 guaraníes, 25, 30.000, hay excepciones. Sí. El que prensaba y acopiaba ya tenía el know-how de la técnica y cobraba 300.000 por día. Y el campesino con esos 30.000 no salía del círculo de pobreza, pues apenas le daba para pagar la cuota final de la moto, el equipo de sonido y las mejoras. El crimen organizado agarra el negocio de la marihuana y lo industrializa para afuera, no para Paraguay. 1% de la población consumiendo todos los días de 50 hectáreas nomás al año. Las 4.950 van afuera. Y es un negocio rentable. Cuando hablamos de despenalización, el consumo no está penado. No creo que la legalización aumente el consumo, hay una realidad. Ahora, como alternativa debe ser analizada, debatida y debe tener una visión macro de la complejidad del problema. Tenemos que saber, no sabemos ni el tipo de cannabis que tenemos acá. Se habla de el cannabis sativa, se habla de corte, de crecimiento rápido la enana y la tradicional. Se habla de 2 cosechas anuales y se habla de cada 6 meses. No conocemos el impacto de la marihuana en las poblaciones. Y te comento rápido el caso de 2 colonias, Guarabebé 1 y 2. Financiamiento de la Comunidad Europea, infraestructura vial, colegio, escuela, salud, centro comunitario, tierra roja de primer nivel, cultivos lícitos. Pero ahí en la reserva de bosque, cultivos ilícitos, porque es negocio y en el mercado de nuestra marihuana lo definen afuera. Cuando sepamos qué tipo de cannabis tenemos y si hay un cannabis donde el THC es inocuo, no sé si se dice así, para los efectos industriales, veamos la posibilidad. Si hay una aplicación medicinal, investiguemos. El problema es que vos googleás, Mina, y encontrás los que están a favor y te pones a llorar de la emoción y te convence. Y revisa otra página de los que están en contra y llorás igual de emoción y te convence. Cuando el bien jurídico, como dijo el doctor, que se busca proteger es la salud, la vida del ser humano, no se puede improvisar y hay que investigar. Y es lo que hay que saber. Y yo creo que es la parte más importante. Bueno, tengo que dar una breve pausa, un ratito, por favor. Atención al nuevo lanzamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Colinas de Caacupé, 2 ubicado en el casco urbano y a metros de la Basílica de Caacupé, con acceso sobre ruta Cabañas, a pasos del Poder Judicial y al lado del futuro Ministerio de Defensa Pública. Lotes en cuotas y con energía eléctrica para vivir ya. Consulta al 443-600 sin costo al asterisco lote o llamando a cualquiera de sus agencias en todo el país. Me refiero a la loteadora inmobiliaria S.A., su inversión más segura en la vida. Bueno, y el viaje que quieras, al destino que quieras, con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, disfruta, atención, de 12 cuotas sin intereses en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Además, 3 cuotas sin intereses para todas tus compras que realices en el extranjero e internet. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000 o en www.bancocontinental.com.pi. Banco Continental responde. Pausa y enseguida volvemos. Viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero.
Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día, en una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas. O envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. Rosa, venga un momento, por favor. Enseguida. Tome nota. Quiero agradecerle por estos 30 años de fidelidad incondicional a la empresa, por haber estado siempre en los momentos difíciles. Quiero pedirle perdón por no haber sido lo suficientemente agradecido. Me gustaría tomar un café con usted en algún momento que usted disponga. Perfecto. ¿A quién me dirigirá la nota? A usted, Rosa. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GR Fit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Pharmacenter te cuida.
Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. ¿Qué tal, amigos? Esta noche en 30 minutos. Unos sí, otros no. No todos bajaron el precio del gas. De la sola, entonces para que votar si queda doble. Placer por matar. Sobrino de la obstetra sería el principal sospechoso del crimen. La amamantó, le tuvo y tenga esa reacción criminal, ¿no? El resumen de estas y otras informaciones puntualmente a partir de las 23:30. Mi nombre es Jorge Galeano. Los espero. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, yo lo único que digo es que después de tener un mano a mano con Luis Rojas, pero para hablar de otras cosas, no del cannabis, eso que es Glorería al lado de todo lo que nos contó de su vida, ¿verdad? Lo he visto. Sí, pero bueno, eso para otro programa, merece todo un programa. 2 horas. Todo 2 horas mínimo. En Reca vas a encontrar todo para tu empresa, merchandising, regalos empresariales, uniformes, todo. En Padre Cardoso, 704 esquina Teniente Ruiz. Teléfono de Reca 021-226-712, www.reca.com.pi. Bueno, ya sabes que Incabril tiene su limpiador multiuso con auténtica citronela natural, ¿eh? Espanta mosquitos y moscas, cuida a tu familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril te garantiza un producto con citronela 100% natural y es de Inca. Ahora también están en Facebook, www.facebook.com/inca.par. Seguilos y recibí tips de limpieza para tu hogar. Bueno, se nos recontra va el tiempo, 23:17 minutos. Bueno, acá estábamos discutiendo fuera de la pausa. Obviamente este debate ya empezó hace mucho tiempo, Raúl Melamed. Ahora, por suerte, digo, está gracias a los intentos de proyecto. Digo intentos porque todavía no es un proyecto. No. Lo que pretendés es abrir el debate y en base a eso elaborar el proyecto. ¿Es así, diputado? Justamente, ¿verdad? Ese es el objetivo, porque hemos cometido errores legisladores, algunos en el sentido de presentar un proyecto así cerrado, de repente poner 6 plantitas autocultivo que se vendan en farmacia controlados. Mi objetivo particular es que se analice, se involucre el gobierno, que el ministro, y yo resalto eso, Mina, la apertura que tiene el ministro, de no ser así, digamos, no, nosotros que cumplir la ley y no hablamos del tema. No, abierto, inclusive me ha llamado gente de la rural, empresarios que quieren también entrar. Debatí ampliamente desde el punto de vista del narcotráfico, bajar la criminalidad, y desde el punto de vista de la salud pública. La salud pública a mí me interesa mucho porque hay estudios científicos, hay en otros países que están estudiando los efectos realmente mágicos de la utilización de la marihuana en la medicina. Y desde el punto de vista de la legalidad de la marihuana en cuanto al tránsito, creo que eso efectivamente le va a golpear al narcotráfico. A ver, por último, tu posición, digamos, con la experiencia que tenés, Luis, a ver, ¿crees que, aparte de que ya dijiste que crees que es necesario el debate, ¿verdad? Dentro del debate, digamos, ¿tenés una posición tomada en relación al caso? Dentro del debate soy cauto porque hay que reconocer, hay una realidad en nuestro país, tenemos el consumo en aumento, tenemos poblaciones que viven moralmente correcta o incorrectamente de la marihuana, directa o indirectamente. O sea, hay poblaciones enteras que viven de esto. Hay poblaciones, necesitamos datos estadísticos para enriquecer un debate serio. Celebro la iniciativa del diputado. Yo creo que Paraguay se merece un debate serio, se merece un debate responsable y no hay que tomar posiciones extremas. Independientemente, quiero aclarar la postura. Es ilegal y lo vamos a combatir. Hasta que se cambie la ley. Pero es deber de los legislativos y...
¿Por qué es ilegal? ¿Quién decidió eso? Y porque la ley dice... Sí, pero ¿en virtud de qué? Y bueno, si vamos a entrar a... No, es en virtud de un tratado que viene de Nueva York. Podemos filosofar... No que sale del seno del pueblo de la República del Paraguay y que lo usa a lo largo y lo ancho hasta hoy. Eso es lo importante, porque no se le puede decir ley a cualquier cosa. Tenemos que hablar del espíritu de las leyes también. Entonces acá se da la perversidad que una ley va en contra de nuestra costumbre. Y eso es lo que quería completar. Esta es una colonización legislativa que se le impone al Paraguay, un país que usa la marihuana desde que es independiente y que ninguna vez ningún paraguayo decidió penalizarla, ningún congreso. No es una voluntad que sale del seno de nuestro pueblo. Eso es fundamental pero algún entender. congreso nuestro habrá hecho la ley. No, es que se ratifica el tratado. Ah, solamente se ratifica el Claro. tratado. Tratado internacional. Ah, no es una ley propia. Solamente lo único que prohíbe es la ratificación de un tratado. No es así. Sí, señor, Hay pero una ¿cómo ley. no? No, Hay una ley. vamos a hablar jurídicamente. Sí, hay jurídica. una ley. Hay una ley hecha por Hay una Paraguay. ley y en el orden de prelación de leyes está la Constitución Nacional, Sí, ya están los sé. tratados La ley internacionales 1840, y la ley específica. Hay una ley específica. Hay ¿verdad? la ley. Pero en virtud del tratado. Ah, bueno, pero hay una ley Sí, específica. pero no es una iniciativa mina del Pero no pueblo. importa eso, de todas maneras, si hay que cambiar, hay que cambiar, aunque haya sido una iniciativa. Por eso, en función Hay a que la analizar, comunidad colega. internacional, nosotros tenemos que analizar y debatir que es difícil que sea viable, salvo nos engañemos a nosotros mismos, tomar una modificación radical fuera del contexto internacional. Porque si, por ejemplo, si el objetivo, Uruguay logró claro, pero hacerlo. la situación de Uruguay es diferente. Allá estaba penado el consumo y ya no lo está. Ahora Sí, el pero Estado... ahora está, pero está permitido. Claro, el Estado... No solamente el consumo. Y está regulado el porcentaje de... Ya sé, pero te digo nomás que Ahí de lo vuelta. logró independientemente al Mercosur. Solo para los uruguayos, no para los turistas. Sí, ya sé. O Hay sea, limitaciones. y hay muchos problemas. Acá no tenemos que radicalizarnos en la postura. Está el marco jurídico que establece claramente. Ahora, el debate pues tiene que ir orientado a buscar lo mejor para la República. Y no hay que tener miedo de debatir. El tratado que viene de los Estados Unidos de América, nosotros queremos ser más papistas que el Papa. ¿Querés estadística? 90% de la gente que consume marihuana en Estados Unidos deja, incluido Barack Obama, Bill Clinton y todo lo que vos ya conocés. Bueno, ¿de dónde viene la prohibición? Un 70% de los estados ya endosan la teoría abolicionista, la despenalización. 25 estaban liberados de la marihuana, 4 totalmente. 38 han endosado la intención de liberarla en Estados Unidos de América. Y nosotros, que en virtud de la imposición de un tratado que viene de Norteamérica... Estamos debatiendo, Raúl. Sí, que nosotros es el primer estamos gran debatiendo paso. y aquellos que nos impusieron la penalización están liberando. Y nosotros queremos ser más papistas que el Papa. A ver, Feda Park, ¿qué dice al respecto? ¿Sí? Yo digo nomás, si somos tan inteligentes los paraguayos, que somos mucho más inteligentes y superiores a otros estados que realmente nos doblan en desarrollo, y ellos no despenalizan, ellos no dejan el libre consumo, y nosotros vamos a dejarlo más libre consumo. Qué inteligentes somos, ¿eh? O sea, realmente, me refiero a muchos países europeos, ¿A Holanda? a muchos países, ¿A Holanda te no, referís? a Holanda específicamente no, pero a casi todos los demás países Ojo, europeos. en Holanda no bajó la criminalidad, no desapareció la criminalidad con la... Aumentó el consumo. ¿El Reino Unido? Aumentó el consumo en Holanda. hay que Pero nosotros entender- somos más inteligentes que ellos y vamos a despenalizar porque somos más inteligentes. O sea, pero la forma que está bien ahora mismo, que los jóvenes lo mismo accedan y que no analicemos y que siga el narcotráfico. Está bien como está. No está bien, No pero tenemos que hay que modificar buscar nada. una solución que y no eso sea justamente. despenalizar. ¿Y cuál sería? ¿Por qué no? Y estamos debatiendo. ¿Pero Estamos cuándo? en eso. Dame alguna. No sé, estamos debatiendo. No sé. Yo creo que justamente es un debate lo que tenemos que hacer, un debate nacional y donde estén involucrados padres de familia, alumnos de colegio, gente de la política, gente de todos los ámbitos que... Tengo que dar una somos- breve pausa y después quiero saber, a ver, porque esto que vos decís, yo entiendo que puedan tener diferentes posiciones, obviamente, ¿verdad? Y que te preocupe a vos y a ustedes, digamos, la despenalización, porque crees que con esto va a aumentar aún más el consumo, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué propones a cambio, a cómo estamos, que tampoco no nos gusta? Es la pregunta. A ver, lo mejor para tu fiesta y recepción es Confitería El Molino, dirección España, Casi Brasil, teléfono, ahí están en pantalla, 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web, www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, y ya sabes que 4P, primera empresa paraguaya de plásticos, para aplicaciones industriales, 53 años de trayectoria. Cuenta con 4 líneas de producción, caños, films, soplado, que son los envases de plástico, inyectado, que son las tapas de plástico,
Calidad paraguaya con altos estándares tecnológicos según normas internacionales. Los insumos plásticos que necesita para tu empresa o producto, ya sabes, los encontrás en 4P. Contacta con 4P al 500-337, al 0981-456-337 y en www.4p.com.pi. Pausa y enseguida volvemos. De todas. Nuevo esmalte Revlon Color Gel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes. Y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas. O envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Farmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GR Fit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Farmacenter te cuida. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. En Joseph, vive la experiencia. Pacholí con nueva imagen. 1 litro de Pacholí rinde 20 lavados. Es el jabón líquido más económico. Pacholí
Pacholí permite una limpieza profunda, mantiene las fibras y tejidos como nuevos. Especial para lavarropas y lavado a mano. Y es de Inca. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Hoy puede ser un gran día. Bueno, qué lío con este tema, porque realmente tiene tantas aristas que, bueno, un pincelazo, pero lo importante acá es efectivamente que se ha abierto el debate, ¿verdad? Se ha abierto el debate porque se impuso en la realidad, aparte de que hay personas, digamos, que lo impulsaron como Raúl and Company, pero digo, se impuso ¿por qué? Porque hay un montón de adictos, o sea, ha aumentado la cantidad de adictos, entonces obviamente los padres quieren debatir porque saben que sus hijos, ¿verdad?, están, digamos, en eso, entonces es un problema, ¿verdad? Se convirtió en un problema social, ¿verdad? Un tema social. Se abre el debate porque el narcotráfico, el crimen organizado, se vale obviamente de la marihuana y entonces es importante porque matan gente. Es importante porque en términos de salud hay gente que lo necesita y no puede conseguir, a no ser que, bueno, vaya a la Senada, explique y probablemente Luis Rojas nos habilite. Pero digo, legalmente no está posibilitado. Luis Rojas, lógico, una cuestión de la salud, sí, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Bueno, no, en serio, no puede, por ejemplo, habilitar. Entonces no puede ser. Tenemos que abrir el debate. Están la manifestación de miles de paraguayos que viven, como dice Luis Rojas, de este cultivo ahora. De la marihuana, ya sea trabajando para otro o en su propia parcela. El asunto es que viven de esto. O sea que el debate debe hacerse. Ahora Manuel Fresco nos decía que van a hacer una especie de simposio en octubre. Sí, hay ¿verdad? varios. Hay uno que es el uso del cannabis para el manejo del dolor, sí, que va a ser el laboratorio Bagó. Sí. Después la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría tiene del 16 al 18 su congreso y hay un par de mesas sobre políticas de drogas y sobre experiencias en drogas en el país. Y después va a haber un tercero en octubre, que vamos a hacer algunos coloquios con seguramente parlamentarios, con el ámbito médico para ver uso medicinal. Y yo vuelvo a insistir, el uso medicinal no tiene ninguna restricción, tiene la manera como se tiene que experimentar, qué hay que hacer, etcétera, y el producto industrial ya está, y es cuestión de solicitar autorización, así como se hace con la morfina, con el demerol, que son medicamentos controlados. Punto. Después quiero decir una cosita. No, decilo ya, porque se nos fue el tiempo. Yo creo que nosotros debatimos sobre una ilusión, y estamos hablando de la marihuana, pero nuestro país es un país altamente mafioso. Entonces, nosotros podemos legalizar la marihuana, eso nos va a liquidar el ámbito de la estructura mafiosa, porque yo recuerdo la época de los automau y eso, todo el mundo está involucrado. Le he escuchado decir al ministro Rojas que dentro mismo de la Senada tiene muchos agentes sumariados por corrupción. Entonces la corrupción atraviesa nuestro país, no se va a limitar. Eso en el ámbito de lo narco, digamos, que puede permitir una disminución del tema de la legalización. Ahora, en el campo de la salud, lo que yo creo que va a pasar es, primero, vamos a tener una disminución de pacientes, es decir, vamos a tener una disminución de la gente que acude al centro de adicciones, porque muchos de los que acuden lo hacen por orden judicial y no son verdaderos pacientes, ni siquiera tienen problemas con drogas, ni siquiera son dependientes, pero le pescaron por la calle, los padres hacen una orden judicial, lo obligan a tratamiento, se va a descomprimir porque no vamos a tener pacientes obligados
o usuarios de drogas obligados. Entonces, vamos, y por otro lado, yo no conozco el proyecto que está organizando acá nuestro parlamentario, pero es bueno saber qué impacto va a tener en salud pública y cómo vamos a enfrentar, porque evidentemente después de un tiempo vamos a comenzar a tener pacientes en serio que van a consultar, y no solamente acá en Asunción, sino en todo el país. Entonces tiene que contemplar también eso. Así es. A ver, por último. Yo les recuerdo a todos ustedes, la yerba mate estuvo prohibida en el Paraguay, y con razones similares a la del cannabis. ¿Vos te imaginas? O sea, era diabólica. No, y claro, lo que antes era una droga, ahora ya no es, ¿verdad? Y lo que hoy es, puede no ser mañana. No es una cuestión científica, es meramente política. Yo creo que el desvío del debate está justamente hablar solamente del uso recreativo, que es una responsabilidad individual, y nos está tocando los mares de fondo de la prohibición, que tienen que ver con intereses fastuosos, económicos, políticos, impresionantes. Ese es el fondo de la cuestión. A ver, rapidito, por favor, que me sacan del aire. No, y hasta inclusive podríamos llevar a un referéndum, que discuta el pueblo, que se instale el debate y se lleve a un referéndum. ¿Por qué no? Es una alternativa. Una forma también para practicar nuestra democracia. Gracias por el espacio, justamente lo que pretendí en su momento. Ahora estamos debatiendo con gente que conoce el tema y tiene opiniones, y dentro del respeto estamos, creo que, construyendo. Y una aclaración a toda la gente que de repente me ha escrito en redes sociales o que me han realmente tildado de que marihuanero, que le quiero, todo lo contrario. Yo creo que esto legalizándose va en contra de los peces gordos. Yo tengo hijos adolescentes, no quiero que ninguna persona ni joven consuma más, no es el objetivo, pero la realidad es que existe ahora y tenemos que tratarlo con seriedad. Por último. La marihuana es ilegal, la ley lo dice, lo vamos a combatir, pero estamos abiertos al diálogo constructivo y serio que ayuden a desarrollar políticas públicas. Mira, y finalmente comparto acá un poco lo que dijo el diputado. Y pensemos, cuando trabajemos sobre una ley, sobre un proyecto de ley, en que en Paraguay lo primero que tenemos que hacer siempre es defender a la familia. Gracias. Gracias. Se nos refue el tiempo, obviamente el debate continúa. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles acá a las 22 por Red Guaraní. Y ya saben que de lunes a viernes los espero de 8:30 a 12 por Radio 1000. Chau, chau, muy buena noche. Fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Café Mayo. Charlemos. Nissan NP300 Frontier. Lista para lo que sea. Dermagloss. Un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC. Viví bien.